Meridiano BTV. Bienvenido a su segmento Te lo digo, porque siempre hay algo que decir. Y es mucho lo que hay que decir de República Dominicana y el mundo, señores. Miren, ayer hubo elecciones en Ecuador. Hubo elecciones en Ecuador y hay segunda vuelta electoral. Señores, Ecuador, que vivió un proceso de paz, encabezado, cuando digo un proceso de paz, un proceso de tranquilidad. Recuerden que a principios de los años 2000, Ecuador vivió una situación muy convulsa, que tuvo como 6 presidentes en menos de 3 años. Posteriormente vino Correa, ganó y duró 10 años de administración. Después de Correa vino su compañero de fórmula, que fue su vicepresidente. Se enfrentaron. Después de su compañero de fórmula viene y gana Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, antes de completar su mandato, renuncia y ahí viene Daniel Noboa y gana las elecciones. Pero allá hay una corriente muy fuerte entre derecha e izquierda. El correísmo es muy fuerte y también la parte conservadora. La parte del correísmo es representada por Luisa González y la parte conservadora por Daniel Noboa, que ha tenido que llegar al Ecuador en medio de situaciones muy convulsas, donde hay una lucha titánica de los gobiernos contra el narcotráfico. Recuerden que antes de ser presidente, en la campaña en la que fue electo Daniel Noboa, fue asesinado el periodista Fernando Villavicencio, quien también aspiraba a la presidencia de ese país. Hoy hay una decisión de que la situación fue cerrada por completo. No hay una decisión, mejor dicho. No hay decisión en el proceso electoral de Ecuador y ambos candidatos sacaron un 44% con márgenes muy mínimos de diferencia. Es un reto para la democracia ecuatoriana poder escoger un gobierno que pueda enfrentar las situaciones que tienen, porque ahí hay una situación convulsa y difícil en la lucha contra el narcotráfico. Recuerden que en Ecuador los carteles del narcotráfico desde las cárceles han sometido o han arrinconado algunas ciudades de ese país al miedo, a la violencia, debido a que hay una lucha por el control del territorio y se dice que en Ecuador están los carteles de América Latina, pero también la mafia danesa, que quiere utilizar ese punto medio del mundo para poder traficar droga hacia Europa. Vamos a ver qué pasa. Las elecciones son en 2 meses. Vamos a ver qué sucede. Si Daniel Noboa logra vencer al correísmo o si el correísmo logra conquistar a aquellos que han entendido que con la derecha hay mejor resultado. Recuerden que Noboa tiene el respaldo, pudiéramos decir, desde la distancia de Donald Trump, quien incluso lo invitó a su toma de posesión, quien entiende que Noboa está desarrollando el mecanismo Bukele de enfrentar a las bandas. Señores, en Ecuador se tiene más de un año mediante medidas de excepción. ¿Qué son medidas de excepción? Lo que aquí en la pandemia le llamaban toque de queda. Las medidas de excepción son esas medidas que establecen el tiempo en el cual puede haber una circulación en el territorio. Porque recuerden que el libre tránsito es un derecho fundamental y solamente se pueden vulnerar siempre y cuando exista la aprobación del Congreso. En la República Dominicana se implementa aprobándolo por el Congreso. El Poder Ejecutivo solicita al Congreso y el Congreso, que es el primer poder del Estado, lo aprueba ante el llamado del presidente de la República. Allá en Ecuador, el gobierno lo puede hacer mediante decreto limpio, restringir el libre tránsito y vamos a ver qué sucede. Ojalá Ecuador pueda superar esta situación, pueda escoger un gobierno en paz y en tranquilidad, pero la situación es convulsa y muy cerrada. Y rápidamente ahí de Ecuador vamos a Colombia. Ayer Petro le pidió la renuncia al gabinete completo. Señores, algo para reírse, le pidió la renuncia al gabinete completo a ministros, a directores generales, a viceministros, y uno dice, ¿qué está pasando con Colombia y con Petro? Una Colombia que estuvo con Uribe en un proceso tranquilo, enfrentando el tema de la paz. Posterior vino Juan Manuel Santos, después vino Duque, que intentó implementar una reforma fiscal y el pueblo se tiró a las calles, pero ahora ha venido Petro, que va de error en error. Incluso Petro la semana pasada dijo que la cocaína es mala
porque sale de Latinoamérica y que el alcohol es peor, quiso dejar dicho. Y yo me pregunto, Petro, por favor, vamos a corregir estas distorsiones. Mírenlo ahí, he solicitado la renuncia protocolaria a los ministros y directores de departamentos administrativos. Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo. El gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del programa. Miren cómo anda un país que ha sido, después de vencer el narcotráfico y lograr la paz con la guerrilla, había sido referente, pero ha entrado a un proceso de inconsistencia o de gobiernos que tienen múltiples problemas. Miren, por último, los apagones. Recuerden que aquí se dijo que se iban a dar apagones segmentados en lugares donde no se paga la luz. Eso fue lo que dijo en una semanal don Celso Marrancini y habló el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Ponemos la foto de Celso porque Celso es como si fuera el SARS de la energía, el que sabe de la energía, tiene el control de las EDES, tiene el control de Punta Catalina. En cuanto a energía sabe Celso. Entonces, yo creo que hay que verificar qué está pasando porque se ha vuelto a comprar baterías de inversor. La gente ha tenido que comprar baterías de inversores para poder tener la energía en momentos en que hace falta. Creo que, Celso, vamos a verificar algunas localidades porque los apagones se están extendiendo de aquellos barrios que no pagan la luz a lugares donde sí se paga la luz y donde anteriormente era 24 horas. Revisemos cuáles son las localidades donde hay menor número de cobranza o donde menor cantidad de gente paga la luz, porque aparentemente se está extendiendo los apagones de lugares donde no se paga la luz a donde sí se paga, y esto está creando inconformidad o incomodidad en la gente, y esto es peligroso. Recuerden que la energía es fundamental para el desarrollo, para el progreso, pero también para la paz, para la seguridad y para la tranquilidad de la gente. Señores, hasta aquí su segmento Te lo digo, porque siempre hay algo que decir. Vámonos a una pausa y no se muevan, que hay más en su Meridiano BTV.